Muy buenos días, vamos a empezar la clase del día de hoy, la reproducción de las plantas. Y para esto hay que entender que las plantas son seres vivos, por lo tanto se van a reproducir para mantenerse, para sobrevivir, para seguir presente en nuestra vida diaria. La reproducción es el acto por el cual la vida, el proceso biológico, van a nacer nuevos seres, se va a hacer la descendencia. Podríamos decir que la planta tiene sus propias formas, sus tácticas para llevar esto. Puede realizarla de dos formas: sexualmente, con gametos masculino y femenino, y asexualmente ella misma. Vamos a ver cómo es esto de la reproducción. Ahora, la reproducción asexual, que es la que vemos acá, es la de que simplemente la plantita va a botar esa espora, ese granito o esa parte de ella misma que va a germinar directamente en la tierra y se va a formar, o a partir de ella se va a formar otra planta. La reproducción sexual es la que va a intervenir la famosa flor, con el pistilo y el estambre. Empecemos con la primera, ¿te parece? Reproducción asexual. Asexual quiere decir sin presencia, asexual sin presencia de células sexuales, o sea, sin gameto masculino y femenino. ¿Qué, profesor? ¿La planta tiene gametos macho, hembra, hombre, mujer? Sí, algo así. Por ejemplo, en una planta, está bien, que no tiene flores, que no posee flores, tiene que sí o sí hacerse esta reproducción, ya que la planta solita va a generar un nuevo individuo, va a generar su propia descendencia. Y esta tiene dos formas: la famosa esporulación, que mediante la espora o grano de espora que cae de una planta hacia el suelo se forma otra, o la multiplicación vegetativa. Quiere decir que de una parte de la planta va a salir otra planta. Por ejemplo, la artificial, que lo hacemos con estacas o quejes nosotros, los injertos que hacemos y los ácodos, que son una especie de continuación de parte del crecimiento de la planta, cuando unimos una parte con otra. La natural, que hace la plantita sola, a través de sus estolones, sus rizomas, los tubérculos y los bulbos. Eso lo vamos a ver a mayor detalle en esta clase justamente. Profesor, pero esa reproducción asexual y sexual, ¿por qué existe? ¿Por qué una es mejor o por qué una es peor? No, ambas tienen un beneficio, van a formar una planta, pero va a depender qué planta es la que se va a formar. No tanto es el beneficio o si una es mejor o si cuál es más difícil, no, sino es qué plantas lo hacen y quiénes no. Por ejemplo, la reproducción asexual es la más rápida y simple. En este caso, no necesita células sexuales, o sea, no hay gasto de energía. No requiere mecanismos como la fecundación. Y a partir del individuo se pueden producir numerosos nuevos individuos. Eso es bueno. Lo malo es que todos los seres que van a nacer, las nuevas plantas, van a ser iguales y no va a haber variabilidad, no va a haber variación, no va a haber una evolución constante. Y además, el problema es que cuando no se realiza esta reproducción, la especie corre un riesgo de desaparecer. El medio ambiente hace que la espora no germine, y si la espora no germina, si la plantita no se duplica de una parte, no se logra el proceso, esa planta se acaba en el mundo, entonces se extingue. Entonces, esa es su ventaja, ¿no? La ventaja es que es muy rápida, muy sencilla. La desventaja de la reproducción asexual es que la planta no puede llegar a sobrevivir. En la reproducción asexual, un organismo se va a desprender o va a botar una célula o un trozo de su cuerpo que está en desarrollo o ya desarrollado, por el cual se van a formar procesos mitóticos, procesos de evolución constante, y se va a formar otro ser nuevo. Se lleva solamente el progenitor, una planta adulta genera otra planta nueva. La reproducción asexual en las plantas puede ocurrir mediante las raíces, los tallos, incluso mediante alguna parte de otra planta. Por ejemplo, cuando tengo un bulbo, ¿no? El bulbo es una parte de la planta que al botar parte de ella, sus ramas, sus raíces, van a generar otra planta, como el lirio, el tulipán y las flores ornamentales. Ellas nacen así, por rizomas, de raíz a raíz, o de tallito a tallito, por tubérculos, como crecen las papas, por estolones, como la fresa y la grama, por propagación artificial, como el cultivo de tejidos, estacas y ácodos. Por ejemplo, ahí te lo muestro. Mira, una cebolla, un ajo, un tulipán crecen así.
A partir del bulbo, la parte de abajo, ¿no? Se coge un pedazo y se forma otra planta, se entierra. Entonces, a partir de una sola parte sale otra planta. El rizoma, por ejemplo, que ocurre en la planta de las bananas, el banano, los helechos y el bambú. Mira, de la raíz que está abajo, ¿no? Una raíz principal gruesa, crece otra raíz y de ahí va a salir un pedacito de planta, otra planta. Y la raíz sigue creciendo y forma otra planta. Los tubérculos, como la papa es el almidón, es la base de energía que se centra, ¿no? De la famosa savia elaborada, ¿te acuerdas? Ya. La papa tiene raíces. Esa raíz, una de esas raíces va a comenzar a brotar en otra papita y esa papita va a formar otra planta de la papa. Y la otra papa, otra planta de la papa, como una especie de cadena. Los estolones, que es lo más común, que sucede en la grama, en las fresas o en la mala madre, ya no la raíz, sino el tallo. El tallo va a tener unas ramas, pero esas ramas del tallo no van a ser solo ramas, sino que van a tener otra planta y de ahí va a formarse otra planta, otra planta. Así crece, por ejemplo, la famosa espina, la famosa fresa. Ellas nacen de este tipo. Así, las plantas tienen diferentes formas de poder reproducirse asexualmente. Otra forma que es lo más común, y tú también la has visto tal vez en casa, es la forma artificial, o sea, cuando el hombre interviene. Cuando el hombre a partir de un pedazo de una planta saca otra planta, como el bambú. El bambú tú le sacas una ramita del bambú, lo pones en otro florero y esa ramita, ese tallito va a generar otra planta. Y así muchas plantas nacen, ¿no? O la mayoría de plantas que tenemos en los parques o en las casas nacen a partir de eso, de quitarle un pedazo a la otra planta, ¿no? El tallito, como se dice, ¿no? Y a partir de ese tallito van a hacer otra planta. Así, a partir de una planta sale otra planta. Eso es reproducción asexual. Mientras que la reproducción sexual es lo opuesto, ya que en este va a participar ahora sí gametos masculinos y femeninos. Ahora sí, los individuos que van a tener nuevas características, en este caso las nuevas plantas que van a salir, tienen la posibilidad de poder adaptarse al medio en que se encuentran. Estas plantas son, por así decirlo, un poco más evolucionadas. La flor es la parte principal. Estas plantas tienen flores y es la única estructura que tiene la reproducción a través de la famosa espermatofita, que es la función de producir la semilla. Entonces, estas plantas son las que tienen semillas. De aquí encontramos órganos reproductores que forman los gametos, como el polen, que va a llegar hasta el estigma, y esa unión va a producir dos tipos de plantas, las gimnospermas y las angiospermas, las que tienen un solo tipo de semilla y las que tienen dos semillas dentro de ella. Vamos a entenderlo mejor en la clase, mira. Lo primero, profesor, la reproducción sexual tiene ventajas también. A diferencia de la asexual, acá los individuos, las nuevas plantas van a ser diferentes. Va a haber variedad genética, va a haber gran diversidad. Y también les permite sobrevivir a diferentes medios o diferentes climas difíciles. La desventaja, lo malo, es que es muy lento y muy complicado. Tiene, a diferencia del otro, bajo número de descendientes, o sea, va a generar pocas plantas de este tipo. Y también es muy importante, requiere producir y mantener las células sexuales siempre en gran cantidad de gasto de energía. Esas células tienen que transportarse y eso es un gasto de energía, es un poco más complejo, más complicado. ¿Cómo se da esta reproducción, profesor? Te explico. Esta reproducción solo se puede dar por una cuestión, que esta tiene, aparte que va a formar semillas, ¿ya? Eso es lo bueno, tiene la flor. La flor es el órgano reproductor de la planta, la flor. Dentro de la flor vamos a darnos cuenta que hay partes, la parte masculina y femenina. ¿Qué, profesor? ¿Dentro de la flor es macho-hembra? Sí. Dentro de la flor vamos a tener justamente, ¿no? Vamos a tener, muchachos, que la flor es la parte masculina y femenina de la planta. ¿Qué lo va a diferenciar? Tienen partes que lo diferencian. Por ejemplo, la parte masculina se le va a llamar androcio y es el órgano varón, el órgano macho que tiene la estambre. El estambre justamente va a estar la famosa antena, que es como una especie de hilito. En la antena van a estar todos los granos de polen, que es la célula reproductora masculina. Este grano de polen es el que va a salir y se va a meter al gineceo. El gineceo es la parte femenina, el órgano femenino, y lo forma nada más y nada menos que
el famoso pistilo o estilo. El pistilo o estilo va a tener dentro de él los ovarios, que es la parte femenina de la planta, los órganos femeninos. Dentro del ovario están sus óvulos. Así va a ocurrir el proceso de fecundación. El polen que va a salir, el grano de polen, se va a desarrollar y sale por el tubo de la antenita del famoso estambre y va a juntarse con el óvulo que está dentro del gineceo, dentro del ovario, dentro del estilo. Cuando estos se juntan, van a producir una semilla o un ovario en fruto. Esta semilla o ovario va a ser disparada, va a salir hacia afuera, a la tierra, y va a caer al suelo. Y va a ocurrir el proceso que tú y yo conocemos de inicial. Se parte la semilla, se abren las raíces, sale la plantita verde del vasito, ¿te acuerdas que eso sí es el inicial, no? Y comienza a crecer en el suelo. Así el ciclo vuelve a comenzar y vuelve a darse, ¿no? Esto demora un poquito más, tú lo puedes comprobar. Cuando tú tienes tu vasito, mamá, no crece el vasito, ¿por qué demora en crecer? No, pues hay que esperar que se rompa la semillita, ¿no? Justamente eso es, ese es el gran problema, demora mucho. Bien, así se forma justamente la reproducción asexual. Sexual de la plantita, mejor dicho, reproducción sexual, a través de la formación de la semillita. Entonces, la reproducción sexual, para entenderlo en palabras más sencillas, tiene ciclos de vida muy distintos de cualquier animal o cualquier ser vivo. Los humanos prevalece la fase diploide, o sea, las únicas células haploides son los gametos. Hay células masculinas y femeninas. Dentro de los ciclos sexuales que va a tener la planta vamos a tener a los famosos esporofito y gametofito. El esporofito es la famosa célula de la espora, la célula masculina. Y el gametofito es la célula haploide que se forma a partir de la unión de estas células. La planta se va a alternar y va a tener generación en generación. Esto lo podemos explicar aquí en este hermoso gráfico. Mira, el ser humano, por ejemplo, ¿no? El varón bota el espermatozoide y la mujer el óvulo. Cuando se fecundan, se unen, van a formar un cigoto, una célula que seguiría 2N, ya que cada uno vale N. Esa célula va a ir evolucionando por mitosis y crecimiento hasta formar una célula de adulto mayor, que es ya la mórula, que es el feto, y comienza a evolucionar poco a poco formando al ser humano. La planta tiene casi lo mismo. En este caso, la única diferencia es que tiene alternancia de generación. El esporofito va a tener una sola célula, la espora y la espora. Ahora, esa espora puede multiplicarse varias veces formando el órgano, la célula masculina, y la otra espora también evoluciona formando la ovocélula, una sola célula. Mientras que uno se va a dividir en bastantes esporas, bastantes espermatozoides N, el otro se va a centrar en uno nada más. Cuando se unen, forman un cigoto también 2N, y este evoluciona al esporofito y comienza a crecer, igual que sucede en el caso del ser humano. Por eso se le dice que es una reproducción sexual, intervienen gameto masculino y femenino. ¿Quiénes son las especies que realizan esto? Bueno, hay desde la más simple hasta la más evolucionada. La más simple es aquel que lo hace con esporas básicas o gametos básicos. Según esto, se va a ver cuál es el tamaño y qué relación tienen entre ellos. Por ejemplo, la mayoría de plantas briófitas, como el musgo, tienen sus antenas libres. Este va a liberar el esporofito, la célula masculina, y dentro o en otra parte del mismo briófito va a estar justamente el gameto femenino. Y cuando se unen, de estos no, se va a formar una nueva planta. Esta es la típica reproducción del helecho, ¿sí? Así se reproduce el helecho. Mientras que en las plantas con semilla, aquellas que la flor va a ser más evolucionada, hay algunas que tienen una semilla muy simple, en forma de cono, por eso le dicen coníferas, y son las gimnospermas. Y otras que tienen doble semilla, que son las angiospermas, y van a tener sus flores hermosas y marcadas. Bien, a ver, te explico esto para que se entienda bien. Las gimnospermas, o las plantas, gimnospermas y angiospermas, y los helechos,
todas son el grupo de las plantas que se reproducen sexualmente. Ahora, los helechos es la forma más sencilla de entender que una espora se une con otra espora y forma una nueva planta. Pero en el caso de las gimnospermas y angiospermas va a haber una gran diferencia, ya que mayormente las gimnospermas se le dicen coníferas ya que su flor es muy simple. Tienen un gameto masculino y femenino que son microscópicos y tienen forma de conos, y cuando estos se unen van a formar las famosas piñas, que son un fruto medio marrón, medio gris, medio rojizo, ¿ya? Que carece de una flor. Mientras que una angiosperma, que es una planta con flor, vamos a tener comúnmente lo que conocemos, ¿no? La flor en sí con sus pétalos y su pistilo y su estambre. Ambas se van a reproducir sexualmente, gameto masculino y femenino, pero en las angiospermas va a ocurrir el proceso que te expliqué. El pistilo, ¿no? Se va a unir con el estambre, produciendo justamente un nuevo ser, una semilla. La mayoría de plantas con semillas van a tener justamente las esporas como formación. La macroespora que produce un gametofito femenino y la microespora que produce un gametofito masculino. Pero en el caso de las coníferas es muy simple o es en la misma parte de la planta. En este caso estamos hablando de en el famoso esporofito, los helechos, ese tipo de en los árboles como el pino que no tienen flor, pero tienen fruto, mientras que en las angiospermas son las que van a tener justamente su flor, ¿no? Bien marcada y con colores variados por esta reproducción. Así, la planta, como te das cuenta, es un poco compleja, diría incluso que muy compleja en toda su magnitud. La vamos a ir viendo poco a poco en la clase hoy en el Zoom con mayor detalle. No te olvides de conectarte. Ten un buen día. Chao.